Uno. Bueno. Vamos conectándonos a este vivo de las 15:03 del día martes 23 de junio. La República Argentina, estamos conectados con el licenciado Pablo Javier Miranda, kinesiólogo, deportólogo. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que ahí vamos juntando un poquito el público que se va reuniendo. Ahí está, vamos acabando ahí. Bueno, de a poquito se van sumando, así que ahí vamos de a poquito. Dejen algún mensajito, alguna consulta, los que ya se empiezan a conectar a este vivo de día martes 23 con el licenciado Pablo Miranda, que vamos a hacer una muy buena clase, o no sé cómo llamarlo, Pablo. ¿Qué decís Sí, vos? ¿Qué ¿qué tal? sería Buenas esto para el tardes. público? ¿Cómo No, estás? es un espacio de intercambio para charlar un poco. Bueno, Bien. nos toca a nosotros hablar un poco, un rato, y otro rato la gente que quiera participar, por supuesto, que eso Perfecto. creo que es inspirador para nosotros, que la gente pregunte o consulte o lo que sea, lo que considere. Sí. Así que es Totalmente. esencial. Eso sí es esencial. Viste que ahora que estamos con esta cuestión que es esencial y que no, bueno, que haya espacios para charlar, ¿Verdad? compartir cosas. Así que bueno, también las personas tienen sus experiencias con la espalda, ¿no? Así que pueden contar sus vivencias. Ahí te perdí un poquito con el sonido, pero yo voy compartiendo mientras vos vas comentando un Bárbaro. poquito, Pablo, de lo que va a ser hoy, y yo voy enlazando con otros grupos. Tenemos a Jorge Vizgarra también ahí conectado, también traumatólogo. Un O sea, gran tenemos un saludo para público él. interesante. Bien. Anda comentando un poquito de lo que vamos a hacer hoy, Pablo. Fantástico. Bueno, nosotros cuando en el cuerpo humano hablamos de la columna vertebral, hablamos del eje, ¿no? Hablamos de la estructura más consolidada y a partir de la cual uno puede ejecutar todas las acciones de todos los días, del trabajo y de la actividad física y el deporte. Es decir, que todas las actividades están soportadas en la columna vertebral. Y la columna vertebral, sabemos, tiene 4 partes, las cervicales, de las cuales nos vamos a ocupar la semana próxima, creo. Bien. Toda la parte dorsal y la parte lumbar y sacra. ¿Está? Entonces, las vértebras sacras, que son, si se acuerdan de la escuela, son vértebras voluminosas, soportan las cargas y distribuyen todas las fuerzas, confluyen en esa zona. Justamente en la zona media del cuerpo humano, donde normalmente se aplican todas las fuerzas que sean del exterior al cuerpo y se transmiten las fuerzas generadas desde nosotros hacia el afuera. Entonces es un vector importantísimo la zona lumbar, y específicamente la zona lumbosacra, que junto con las caderas conforman una masa estructural fundamental para el soporte de todos los movimientos, la transferencia de fuerzas y las estabilizaciones. Vale decir que la columna y la pelvis son, como así decirlo, las dos madres de las estabilizaciones del cuerpo, ¿está bien? Entonces, a partir de ahí, los movimientos pueden ser creados con efectividad, con acciones mecánicas saludables o no, dependiendo qué uso nosotros le demos, obviamente. Entonces, es importante que sepamos que por definición, es la zona más trascendente del cuerpo humano en relación a los movimientos y posturas que generamos en el día a día, ¿no? ¿Y cuánta gente que se aqueja, acá me voy apareciendo por cámara, cuánta gente que se aqueja, ¿no? de estos dolores de espalda, lumbares, que Claro. son tan comunes? Sí, Entonces, sí, eso que vos decís es nuestra muy base de pertinente lo que sostén, decís. básicamente. Sí, Martín, ambos extremos de la columna son los más consultados, ¿no? La columna Exacto. cervical y la columna lumbar son los Es lugares arriba, donde es abajo, dicen, ¿no? Claro, los dos extremos son los más consultados. Y bueno, y tiene una razón, que es, hay un asiento de tensiones y de cargas muy importante en la zona,
Habida cuenta de, bueno, primero lo que hemos desarrollado anteriormente, que tiene que ver con las posiciones sostenidas, es decir, y las acciones repetidas, que son los dos grupos de acciones superlativas del cuerpo, es decir, estar sentado, estar de pie durante un tiempo determinado, agacharse de forma inadecuada, tener alteraciones en los músculos que no soportan tampoco los movimientos. Hay gente que por ahí, por sedentarismo, falta de estimulación motriz o física. Llega un momento que esa hipomovilidad, esa falta de acción muscular, esquelética general, le va a dar una tensión de soporte menor a la espalda. Es decir, que la columna lumbar, en este caso, va a tener un umbral más corto, más pequeño de soporte de los movimientos. En cambio, el entrenamiento, entre otras tantas cosas que produce, es justamente aumentar esa tensión de soporte para hacer los movimientos de la vida diaria. Digamos que, porque vos decís, básicamente, los extremos son malos, ¿no? Estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, ¿sí? Sí. La falta de movilidad, el sobrepeso, la inactividad, todo eso genera siempre problemas y nos atrae los dolores, básicamente. Sí. ¿Sí? Bien, y hoy, por ejemplo, desde el concepto práctico y físico, ¿qué nos recomendás vos que podemos hacer o cómo vamos a trabajar sobre esa parte? Bien, el primer ítem fundamental es la atención a las posturas, o sea, la autopercepción de la posición que tenemos. Y no digo, viste que nosotros nos han educado para decirnos, bueno, por ahí de chicos uno puede tener ese recuerdo, bueno, parate derecho, ¿no? Parate derecho, Sí, tu mamá, tu sí. abuela te decía, ¿no? Colocá, a lo sumo podemos estar alineados, ¿no? Porque es una Claro, cuestión. Estar derecho, bueno, tiene mucha subjetividad en cada condición, sabemos que las curvaturas en la columna son necesarias para soportar las cargas totalmente. del cuerpo, justamente. Entonces, bueno, tengo que buscar los puntos de estabilidad y las posiciones más adecuadas y detectar mediante algunos ejercicios de percepción corporal que existen, que los kinesiólogos conocemos y otros profesionales Sí. también conocen, para enseñarle a las personas. Por eso habíamos hecho un proyecto hace un tiempo que se llamaba la Escuela de la Espalda, ¿no? Parecía, Mirá. un chiste, pero te lo cuento bueno, como anécdota, porque justamente lo que Sí, hacíamos era empezar a reconocer la columna y las posiciones y cuáles son las áreas de mayor estrés mecánico, claro, digo. Las personas hacían ejercitaciones, tanto físicas como mentales, ¿se entiende? Para tener un abordaje bastante integral del reconocimiento de las posiciones que no convenía tener y el mirá. tiempo sentados que no convenía desarrollar en una acción. Entonces, a mí es un aprendizaje, parecía una cursada de una materia, pero la verdad que con buen resultado. Qué bueno, Y la qué gente bueno eso. bastante, eso por un lado, ¿no? La autopercepción. Para un poquito para enumerar lo que vos me comentás, que vos por supuesto también lo trabajás desde tu área como profesional. Luego, bueno, justamente la movilidad de la columna, hay situaciones básicas regenerativas de la columna, cuando la columna lumbar recibe mucha carga en el día. Está bueno apelar a situaciones de regeneración o de movilización de la zona. Hay movimientos intuitivos, algunas personas los hacen por sí mismos y a veces, bueno, obviamente el kinesiólogo general o deportivo puede orientarlos hacia una estrategia breve, a veces que lleva 5 minutos, Martín, poco tiempo, ¿Habló? volver al piso, ¿no? Estar en el suelo. El suelo tiene varias Sí. ventajas, ¿no? Yo estoy un poco en una etapa, no sé si será ya por esos años de trabajo, pero estoy volviendo a creer y a confiar en el suelo y en el piso, ¿no? Más ahora que por ahí trabajamos en modalidad online, en casi todos los Sí. casos, las personas en sus casas tienen eso a mano y lo pueden utilizar como un recurso terapéutico y de reconocimiento de la posición de la espalda, en el suelo, es importante. También la acción de la gravedad en el piso, Martín, sabes que es casi despreciable, porque está acostado, entonces el tono de los músculos baja bastante y bueno, y nos permite otro tipo de movilidades, ¿no? Entonces estar en el suelo, hacer rotaciones, movilizaciones,
involucrando las grandes unidades de movimiento del cuerpo, que son la cadera, la pelvis y la columna lumbar, a ese nivel, ¿no? En la zona media, la zona central del cuerpo. Entonces, después, bueno, una terapéutica del movimiento, como decía recién, la autopercepción. Y después, bueno, hay medios terapéuticos también efectivos. El caso de las lumbalgias, bueno, no nos vamos a detener mucho porque las lumbalgias, las ciatalgias y las lumbociatalgias son capítulos de como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Largos, extensos. Largos. Y muchas personas padecen estas condiciones. Entonces, gente. bueno, terapéuticamente la hemoterapia, el calor, en la zona localmente, la medicación local, aplicada oportunamente en los puntos de dolor, pueden ser algunas de las estrategias que los kinesiólogos recomendemos a personas con esta problemática. Entonces, un Hay que poco encontrar el punto de equilibrio claro, entre el tono y la relajación, porque no todo tiene que estar relajado también, ¿no? O sea, porque uno dice, no, tengo muy contracturado, pero a veces esa contractura que tenemos en la espalda, más allá de una cuestión que puede ser postural, puede ser también por la falta de tono correcto, ¿sí? claro. Que hay un desbalance. Contame un poquito de eso. Absolutamente, Martín. Mira, una de las cosas que tiene el dolor lumbar y el dolor de espalda es su condición multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe influencia de diferentes factores. Y también te voy a mencionar, obviamente, el factor psicoemocional, el factor postural, el factor ambiental. Los lugares, a veces usamos mobiliarios o elementos que no ayudan a que el cuerpo se sienta cómodo en las posiciones que adoptamos. Y bueno, lógicamente, hay un sinnúmero de factores. Por eso, el entrenamiento sistemático para la salud aporta desde la faz preventiva o desde la faz asistencial, herramientas prácticas, sencillas para que las personas puedan afrontar la situación de dolor de espalda de diferentes maneras, Martín. Entonces eso es importante que la gente lo sepa, porque es el movimiento y su capacidad de modificar el estado de situación la que nos va a proporcionar mucha información y mucha capacidad de cambio, digamos, por decirlo sencillamente. ¿Querés que vayamos al piso y vos vas más o menos explicando un poquito esto de la importancia de trabajar sobre el piso también, que me decías? Bien. ¿Sí? Normalmente nos movemos con la columna en pocos planos, o sea, siempre en este plano sagital, flexión, extensión, rotaciones hacemos pocas, diagonales hacemos pocas. Entonces lo que vamos a representar ahora, vamos a hacer una figura en el piso, como si fuésemos unos artistas plásticos. Vamos a acostarnos boca arriba mirando al techo. Lo primero que vamos a lograr es un reconocimiento del contacto de la espalda en el suelo. Podemos usar una colchoneta, podemos usar un piso de goma, podemos, como tenés vos ahí, esos pisos, podemos usar hasta una frazada doblada, tranquilamente en casa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es buscar la extensión del cuerpo, los brazos al costado del cuerpo, las piernas extendidas, que la espalda, los omóplatos, las lumbares, las piernas y los brazos, junto a la cabeza, tengan una alineación y un contacto homogéneo y directo sobre la superficie. Lo segundo es la respiración, Martín, y ahí, bueno, vos de este tema sabés mucho, entonces un poco ordenar los parámetros de frecuencia respiratoria, que la persona se tome su tiempo a sí mismo y le dé tiempo al cuerpo a adaptar y a modificar la forma de respirar. La respiración diafragmática. Sabes que esto es bueno, Pablo, de estar acostado también porque uno puede percibir la respiración en la espalda, viste que generalmente la gente cuando habla de respiración percibe un poco más o ve la parte abdominal, la parte torácica, pero la espalda se pierde como la percepción, ¿no? Porque en realidad nosotros cuando respiramos tenemos que respirar respiramos como un globo, o sea, nos inflamos, por así decirlo, tanto de frente como de espaldas. Y esto ayuda mucho, ¿no? A esa percepción de la respiración en la espalda, que es muy bueno también. Es un reconocimiento absoluto. Mirá, si nosotros hiciéramos una encuesta ahora, tenemos tiempo en esta tarde nublada, y le preguntemos a las personas hace cuánto que no están en la posición que vos estás ahora, nos sorprendería. Sacando, obviamente, cuando uno duerme, ¿no? Obviamente. Pero digamos, en el piso, de esta manera, con un objetivo
de autorreconocimiento, no, la verdad que las personas no nos tomamos ese tiempo. Y bueno, la Yo, por respiración, ejemplo, para trabajar con la respiración y aflojar el tema de la cadera, empiezo a hacer unos balances, ¿no? Unos movimientos de perfecto, balanceo. bien, bien, O también, ¿sabes lo que trabajo, Pablo? Sobre una pierna, primero para tomar conciencia bien sobre la zona bárbaro. lumbar, ¿sí? Y luego la otra. O sea, voy tratando de percibir y de como generar un masaje también en el piso. Sí, bueno, También es ahí bastante tenés dos placentero. efectos. Tenés dos Sí, efectos, Martín. Primero lo que vos sí. decís, las superficies del cuerpo, las estructuras, la pelvis, la columna, toman contacto sobre el suelo y de esas Ujú. estructuras reciben un estímulo directo de contacto, como un Ajá, amasamiento en la zona. Y exacto. después está el movimiento en sí mismo, o sea que vos ahí, por ejemplo, estás expresando un movimiento Ujú. con un ritmo, una cadencia rítmica, repetida. Bueno, ese tipo de acciones son ordenadoras en el cuerpo, ordenadoras y disipadoras de tensión. Entonces, si vos le agregás el Ajá, componente de respiración, el componente de contacto directo y la movilización permanente, vas a encontrar que los tejidos se van a empezar a distender un poco, a bajar su tensión habitual. correcto. Y por otro lado, Sí. le vas a brindar información a todos los receptores que están en la espalda, que como estamos Ujú. parados y sentados, o caminando, esa información directa a los receptores de la columna no lo reciben. Entonces hay un input ahí, digamos, de información que llega. ¿Está bien? Para que la gente lo entienda fácil. Sí, sí, Es sí. importante que logremos diversidad de estímulos con cosas simples para que la columna reciba y se beneficie con esa acción. Y aparte los movimientos suaves, ¿no? O sea, también que quede claro que hay que Perfecto. arrancar con movimientos suaves, controlados. Una eh, velocidad claro. muy cómoda. Cada Sí, uno sí, tiene una su ritmo, obviamente, cadencia. Claro, y darle tiempo al exactamente. Y cuerpo también hasta que donde vaya. da la posibilidad de la flexibilidad de la persona, ¿no? Porque también algunos Absolutamente. podrán estirar un poquito más la pierna, otros menos, pero Sí, eso no es paulatinamente limitación. empezar a mover. Ajá. Digamos, la propuesta de movimiento de la columna es inclusivo. ¿Qué quiere decir? Sí. Que todos lo podemos hacer, no importa la edad, la condición, el sexo, si hace deporte, si Ujú. no hace. Vamos buscando los rangos. Los rangos los tenemos que. Mirá, yo siempre digo, parece medio poético lo que voy a decir, pero es A bastante ver. real. Eh, eh, Hay que hacer una búsqueda de la movilidad. O sea, es un Ujú. hallazgo realmente. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros al cuerpo le damos tiempo de ir llegando, como estás haciendo vos ahora con diferentes propuestas, mientras tanto te vamos viendo, le vamos dando tiempo con esa cadencia, ese ritmo, vamos a encontrar que los rangos se van a ir ampliando en la medida de que básicamente hagan efecto en el cuerpo dos cosas. Primero la temperatura, porque el movimiento continuo aumenta la temperatura de los tejidos. Y los tejidos Claro. se van a ir flexibilizando, es una palabra muy importante, a medida que aumenta Sí. la temperatura. Y la otra variable, ¿sabes cuál es, Martín? El tiempo. O sea, tenemos el El tiempo a tiempo, ¿no? favor, todo el tiempo del mundo para hacerlo, a esta Ujú. intensidad, y tenemos la temperatura, el cuerpo va entrando en calor, como normalmente lo decimos, para traer una Exacto. propuesta de movilización bastante perceptiva, simple y posible de ejecutar por todos. Así que, Y lo lento da mucha conciencia corporal, que esto hablabas vos al principio, sí, que es muy absolutamente, importante, ¿no? es La muy conciencia importante, corporal es cada fundamental. vez más. Más en estos momentos donde eh, quizá tenemos un poco de estrés, todos por la condición esta de la cuarentena y diferentes consideraciones que vamos manejando cada uno, Ujú. ¿no? En su caso. Entonces, este momento, que es uno apropiarse de esta acción, un rato que lleva 5 minutos, digo, por eso no es mucho, es un momento Ujú. de resguardo, digamos, ¿no? De todos los líos que uno Claro. pueda tener y dedicarse a escuchar el cuerpo, a auto estimularse en el sentido de la respiración, de buscar alternativas de la movilidad, para que después las acciones que soporta, como decíamos, la columna lumbar, que hegemónicamente soporta todas las cargas del cuerpo, Ujú. tenga con qué hacerlo y de qué manera poder salir de ese patrón fijo de siempre, con este tipo de intervenciones que uno mismo puede hacer al cuerpo. Ahí estás trabajando con algunas cadenas
de rotación, cambiando los posicionamientos, transferencias. Esto es muy importante, que la columna no trabaje aislada, sino que lo haga en un contexto de habilitaciones de movimiento, de las extremidades, que comparten, obviamente, si decimos que las lumbares y la pelvis tienen relevancia, es porque las extremidades inferiores y superiores también participan de las acciones y de las cargas de todos los días. También generar movimientos cotidianos y naturales, ¿sí? Eso también es importante dentro de la movilidad que realicemos. Estos cambios de posición, obviamente. Sí. Los rolidos, Martín, los rolidos laterales con diagonales también son bárbaros. Ahí pateá, eso es bien. Genial, una propuesta bárbara. Martín es un modelo técnico ideal para seguir, que todos podamos reproducir estos movimientos. Espectacular, Martín. Ese patrón. Igual, ¿sabes qué? Extensiones también, sí. Es muy importante crear variabilidad en los movimientos. Y yo involucro al cuerpo en movimientos no habituales de estas características, seguramente voy a encontrar una respuesta favorable terapéutica en las acciones que puedo hacer. Entonces, ahí está un poco la lógica de poder construir un patrón, una forma de movernos distinto. Sí, aparte del reconocimiento postural, ¿sí? El trabajar desde los isquiones, hacia arriba. Si vos ves, ¿sabes con qué lo comparo yo, Martín? Decime. Con el neurodesarrollo. Que a veces está bueno explicar a los pacientes, claro. Mira, si yo te estoy viendo moverte ahora y me acuerdo de mi hijo cuando se movía, que tenía 1 año o menos. ¿Viste esos movimientos que hacen los chicos naturalmente? Sí, sí. Que nosotros no se los enseñamos. Que hacen una progresión, se sientan. Un poco pensar en eso. Me refería a lo natural, ¿no? Sí, exactamente. El desarrollo neurotípico que hemos tenido, cómo hemos empezado a caminar, algunos antes, otros después. Pero viste vos que capacidad de variantes pueden aparecer desde el piso hasta incorporarse. Sí. Y es más, en personas no entrenadas da un buen resultado. Genial. Y en deportistas de elite, ¿sabes qué, Martín? Lo utilizamos como trabajos de prevención y de regeneración. Después de una acción competitiva, bueno, ahora no tenemos calendario de competencia, pero cuando una persona entrena mucho, si quiere bajar las tensiones propias de las cargas de entrenamiento, de los esfuerzos de preparación física, puede encontrar en estas acciones una capacidad de recuperación más rápida. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, totalmente. Aparte eso facilita, como decís vos, las recuperaciones, genera esta conexión también neuronal, ¿no? Eso es muy importante. Totalmente. Repetí ese movimiento de recién, Martín. Ese movimiento es supremo, Martín. Supremo. ¿Las rotaciones? Porque tenés inclinación, rotación, componente de rotación del eje, tenés estiramiento y movilización lumbar y tenés rotación de la cadera. Ese movimiento es fantástico. Buscar. Son muy placenteros, ¿eh? Sí, son muy placenteros totalmente. Porque relajan, dan movilidad. Perfecto. Distintos tipos de ahí se incorpora. Fíjate que el nivel de fuerza es bajo. Pues siempre estamos a veces hablando con los pacientes, con los alumnos, que quieren fortalecer. Bueno, lo primero es lo primero, ¿no? Exacto.
Lo primero es la estabilización y la movilidad de las estructuras. Y estas propuestas tienen mucho de eso, ¿no? Un componente de estabilización, estiramientos, elongaciones, Lo bueno también de los movilizaciones. trabajos isométricos, ¿no, Pablo? ¿Cómo? Lo bueno también de los trabajos isométricos que a veces Sí, las facilitan que la planchas. gente se Bueno, hay pueda todo acercar. un capítulo que está emparentado con esto, Martín, que es Core Stability, ¿no? La zona media, el trabajo Exacto. de estabilización. Ahí estás haciendo algunas propuestas más dinámicas. Obviamente, las primeras acciones deben ser estáticas, sostenidas, incorporar el patrón de movimiento, la posición, apropiarnos de esa condición estable y luego, sí, empezar a modificar y complejizar las acciones, Martín. Una zona media bien estabilizada y ahí construir diferentes movimientos, utilizando las palancas, los brazos, las piernas, las combinaciones. Vamos a encontrar muchas opciones válidas y accesibles para todas las personas. Obviamente tiene una progresividad y una metodología de aprendizaje que lleva tiempo, no es de un día para otro, pero podemos ayudarlos en eso, así que cuenten con esa ayuda, que está bueno que uno lo pueda aprender todos. Entonces la Así que importancia buenísimo. de la movilidad, los trabajos de tono, de flexibilidad, ¿qué más? ¿Qué más para resumir un poquito importante para que la gente tenga en cuenta? Bien, apagar la radiomente, modificar Bien. el patrón de pensamiento. Este tiempo es uno y el cuerpo y las Sí, sí. percepciones que llegan. Y ese momento, esa comunicación con nuestro cuerpo, la respiración, va a disipar un poco los pensamientos y la capacidad de estar todo el tiempo maquinando cosas. Parece un tema menor el que menciono, pero la verdad que No. Es fundamental. no lo es. Hay gente que por ahí lo subestima, pero es importante. El encuentro con uno mismo. Después, bueno, empezar a aumentar la capacidad de información, de recepción de información, de propiocepción, es decir, de conciencia propia. El suelo es una superficie sumamente adecuada para eso, para permeabilizar esa recepción que el cuerpo necesita para conocer, reconocer la posición de la columna, para cuando tengamos que usarla, para Claro. trabajar, para estudiar, ¿se entiende? Y por último, bueno, este concepto de ser mucho más integral en la forma de movernos, no comprar ejercicios prestados, y de eso vamos a hablar también quizá más adelante. Bueno, hay gente que vende Bien. ejercicios y eso no es bueno, son patrones prestados. Claro. Necesitamos que la persona reconozca su propio patrón, haga un hallazgo, una búsqueda en esta modalidad y en esta lógica de movimiento saludable, Martín. La propuesta para todos es esa, encontrar, después sí, esto se puede combinar con diferentes entrenamientos, con diferentes Claro. preparaciones físicas, no lo voy a dudar, y esta combinación realiza básicamente una puesta en valor y una calidad de movimientos totalmente distinta para la persona que se mueve, mucho más y mejor. Por supuesto que la serie de movimientos que yo hice las hice con una dinámica como para que se vea la diversidad de movimientos. Se puede obviamente Absolutamente. trabajar de esta manera, dependiendo del nivel de la persona, si está entrenada, si no está entrenada, se va trabajando de otra forma, mucho más suave, con las posturas un poco más estáticas, más fijas. Dependiendo del objetivo también, si queremos más movilidad o más trabajos de elongación muscular, entonces el tiempo va a ser distinto. ¿Sí? De ejecución, la cadencia también. Entonces todo eso va a ir variando dependiendo de la necesidad y las posibilidades que tenga la persona, básicamente. Bueno, Seguramente. pero sí es Aparte, importante que se puede, ¿entendés? Se puede, no son cosas de impacto, sí hay que tener mucha autopercepción, como dijiste vos, esto de la propiocepción también es importante, pero bueno, fundamental que la gente se mueva para estar saludable y su columna, que desde la filosofía oriental hablamos que es donde circula nuestra energía vital, ¿sí? Es fundamental absolutamente. eso.
Entonces, si tenemos un buen fluido de energía vital sobre la columna vertebral, que eso obviamente después lo llevamos a la medicina, tiene que ver con una cuestión fisiológica, del sistema nervioso central, de las conexiones, etcétera, etcétera, va a proporcionar también una salud mucho más Sí, prolongada incluso, te y digo, la Martín, importancia de la postura. Sí. hablamos de la columna como una estructura de la traumatología, de la kinesiología, pero también hay cambios importantes a nivel orgánico. Personas que tienen problemas en intestinos, la vejiga. Entonces, es mucho más grande, es un universo de cosas, Claro, un ecosistema, como digo siempre, claro. de diferentes beneficios que la persona recibe al moverse de esta manera, ¿no? Con esta Sí, 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 lógica sí. y con todo el tiempo y la paciencia del mundo, ¿no? Ahora que tenemos un poco más de tiempo, que lo podamos aprovechar en estas cosas, me parece bastante auspicioso, al menos. Buenísimo. Buenísimo, Pablo. Bueno, la propuesta para el próximo martes la teníamos ahí ya agendada, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí, ¿Qué era lo que teníamos? cervicales, ¿Qué era? la Cervicales, columna es súper cervical. importante también. Columna llevamos a la parte superior de nuestra espalda y trabajamos la parte de columna cervical y también mucha gente con rectificaciones, por el estrés, por las malas Uh-huh. posturas, la computadora. Bueno, vamos a hablar un poco de todas las afecciones que también traen a esta problemática. Bueno, Pablo, ahí tenemos alguna consulta. Yo estoy medio lejos de la computadora ahora, no puedo ver, así que después vamos a responder en el chat. Y bueno, nos estamos viendo el próximo martes. Buenísimo, Martín, un gusto como siempre. Un saludo a todos y sigamos lo que nuestra espalda nos dice, nos pide. Vale, buenísimo, buenísimo. Vamos Gracias. a seguir llevando la información a la gente y que estén saludables y que sean felices también desde lo adentro hacia afuera. Abrazo, gente. Nos vemos. Voy cerrando acá al vivo. Chaucito. Y nos estamos viendo el próximo martes con las Kinecharlas, con Pablo Miranda. Cualquier consulta nos dejan ahí en el chat. Abrazo para todos. Chao, chao.